Muy buenas noches, bendiciones del Eterno para cada uno de ustedes. Para mí es una grata alegría compartir a través de este medio y quiero invitarles a que tomen lápiz y cuaderno. Vamos a estar estudiando algunos principios de la palabra del Señor. Vamos a tener un estudio de la palabra hoy, donde yo sé que va a ser muy bendecido usted, donde yo sé que usted va a ser, su entendimiento va a ser alumbrado a través de la revelación de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar, va a ser un compartir e impartir de conocimiento muy agradable para algunos de nosotros. Y sabemos que cada día, si dos o tres se ponen de acuerdo, pidan cualquier cosa que el Señor va a hacer, porque se abre una puerta eterna. Dos o tres abren una puerta eterna, porque dice la Biblia, si dos o tres están reunidos en mi nombre, y está Él. Y si dos o tres se ponen de acuerdo, pidan cualquier cosa que les será hecho. Entonces, quiero compartir con ustedes un tema hoy. Un tema de un material que lo venía dando en muchos lugares, en muchos países. Un tema de... En aquel tiempo lo intitulaba Guerra Espiritual, como por ponerle como por encasillarlo o intitularlo. Entonces vamos a estudiar un poco ese tema sobre guerra espiritual hoy. Quiero que abra su Biblia, el libro de 1 de Corintios, capítulo 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Quiero que abra su Biblia, vamos a compartir un poco. Yo le intitulo Estrategias satánicas que martirizan tu vida y cómo destruirlas, cómo desactivar esas estrategias satánicas que te han martirizado durante un tiempo, que muchas veces tú dices que son ataduras, que son ligaduras, pero resulta que tiene que ver con la autoridad que tú mismo le has entregado a Satanás, porque más que él tenga poder, más que tú, es lo que tú le has entregado a él. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: amados, no quiero que ignoréis las maquinaciones de Satanás, para que no gane ventaja alguna sobre ninguno de vosotros. Si usted anda temeroso, si usted anda agobiado, si usted anda sin esperanza, es porque realmente usted desconoce la Biblia, desconoce lo que está establecido en la palabra de Dios, desconoce cuáles son los principios de bendición que Dios tiene para usted y cuáles son las promesas y verdades bíblicas en este tiempo. Y una de las cosas que el diablo quiere es que la gente se mantenga bajo ignorancia. Bendiciones a las personas que se nos están uniendo ahora en la transmisión, y esperamos que esta palabra pueda bendecir, pueda cumplir el propósito para el cual fue enviada, para el cual fue establecida. En cierto modo, alumbrar nuestro entendimiento. La inquietud como ministros, como ministerios establecidos a través de Efesios 4:11, ministerios establecidos por el Espíritu, ministerios de la resurrección. Porque somos establecidos a través de la resurrección por el poder del Espíritu Santo, cuando entendemos que la Biblia dice que los ángeles son servidores de Dios. Recuérdense que la Biblia dice que los ángeles son servidores o son espíritus ministradores de Dios, y que ellos fueron enviados a las regiones, la tercera parte de los ángeles fueron enviados a las regiones y a las regiones bajas de la tierra. Y dice la Biblia que allí fue Jesucristo, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que fue y rescató los dones, los servicios que los ángeles se habían llevado con ellos, que estaban establecidos para ellos, que habían sido delegados a ellos, los toma y se los reparte a los hombres y establece a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, evangelistas, pastores, y los dones ministeriales son levantados. Entonces, nuestra inquietud siempre es tratar de impartir, hermano amado, conocimiento, no transmitir una información. Cualquiera transmite una información. Cualquiera se compra un libro, se lo aprende, inmediatamente lo hacen pasar como una revelación. Respetamos la forma en que cada uno se educa, respetamos la forma en que cada uno llega al conocimiento de Dios, pero este no es el tiempo de estar compartiendo información, sino de impartiendo vida a través de la palabra. Recuerden algo, Jesucristo dijo: las palabras que yo doy son espíritu y son vida.
Porque yo no hago nada de mi propiedad o por mi propia voluntad, sino que yo hago todo lo que vi hacer a mi Padre. Y Jesucristo se lo impartió a los discípulos, les transmitió el diseño, les transmitió el propósito, les transmitió la misión, los comisionó, los preparó, los capacitó, los instruyó, los entrenó y luego los envió, los delegó. Y lógico que a veces en la ignorancia al sistema religioso le conviene que nosotros nos mantengamos en ignorancia. A través de estas enseñanzas que vamos a aprender hoy, vamos a aprender un poco sobre el origen de Satanás, el origen del mal, cuáles han sido los atentados que Satanás ha hecho y cómo han sido sus operaciones. No podemos ignorarlo. ¿Qué es la verdad? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué está basado en la Escritura? ¿Y qué son puras teorías? ¿Qué es mitología? ¿Y hasta qué punto es verdad? Porque entendamos algo. Los conceptos de guerra espiritual que nosotros manejamos, muchos tienen que ver con la mitología griega. La mitología griega es la que tiene en el Partenón, la guerra diaria de los dioses. Por eso es que usted ve una guerra entre el bien y el mal. Y esa guerra entre el bien y el mal es parte de mitología griega. Porque tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos a un Dios creador y tenemos también al Dios que opera en el mal, queriendo usurpar el lugar y la función de Dios, queriendo ocupar el lugar de Dios. Entonces, la inquietud nuestra es impartir una palabra que te abra el conocimiento o amplíe el conocimiento de la verdad, o sea, un reactivo, que la palabra sea un reactivo, porque eso es lo que tiene que ver. Dice Juan, escudriñad las escrituras porque ellos os parece que tenéis la vida eterna y esas son las que dan testimonio de mí. Y también en el mismo libro de Juan dice, y en esto conoceréis que son mis discípulos si permanecéis en mí y en mi palabra en vosotros. Dice, seréis mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Escucha esto, la verdad os hace libres. ¿Cómo tú conoces algo falso? La gente durante años, para conocer un billete falso, la gente pasa años estudiando un billete falso. Y resulta ser que para tú descubrir lo falso, tienes que conocer a cabalidad lo verdadero. Tú tienes que conocer a cabalidad el original para que luego puedas descifrar cuáles son las mentiras. Es como cuando tú vas a la milicia, cuando tú vas al ejército, cuando tú vas a entrar a la vida militar. Cuando tú entras a la vida militar, a ti no te enseñan casi nada de lo del enemigo. A ti te enseñan primero a que tengas conciencia de quién eres tú. Que ya tú no eres un simple civil, sino que ya tú tienes la capacidad de causar una reacción, o que tú eres la respuesta a cualquier provocación de un enemigo. Lo primero que hacen contigo al entrar en el periodo básico de instrucción en el ejército es empezar a cambiar tu mentalidad y a transformar tu carácter, a moldear tu carácter. Entras en un periodo de entrenamiento. No te sueltan un fusil de una vez, no te sueltan una ametralladora de una vez, no te sueltan armas de una vez. Y antes que te especialices en alguna rama del área militar, bien sea infantería, policía militar, policía naval, bien sea infante de marina, bien sea infante de aviación, bien sea policía aérea, bien sea blindados, bien sea artillería, bien sea paracaidista, bien sea tanques, antitanques, bien sea la rama militar donde tú te vayas a desempeñar, cada una tiene su función, cada uno tiene su entrenamiento, cada uno tiene que conocer el grado de potencia que tiene el arsenal que está a su favor. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que el ejército más mal preparado es el ejército de Dios. Porque teniendo tan gran arsenal a nuestro favor, andamos más preocupados por lo que hace o deja de hacer el diablo que por cumplir la función y ejercer la autoridad que nosotros tenemos. Mire, gastamos más tiempo enfocados en el enemigo que en conocer a cabalidad todo lo que nosotros tenemos a nuestra disposición.
Al infante de marina, antes de soltarle un fusil, perdón, a la infantería, antes de soltarle un fusil, primero empiezan a formar tu carácter, empiezan a entrenarte. Y lo primero que hacen es sacarte el chip civil y que tú logres captar el espíritu militar. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Nosotros no somos adoptados guerreros, nosotros somos adoptados hijos. No somos adoptados ovejas, somos adoptados hijos. Tenemos una identidad, somos hijos de Dios. Tenemos una posición, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Tenemos una función que cumplir, una responsabilidad que cumplir. Ahora, la Biblia también especifica, una es la honra del sol, una es la honra de la luna, una es la honra de las estrellas, y cada honra es diferente una de otra. Cada una es diferente en honra una de otra. Entonces, entendamos que también en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, habla de una clasificación del mundo de las tinieblas. Y entendemos o tomamos conciencia, tomamos comprensión de que hay un mundo espiritual de las tinieblas, hay un mundo espiritual negativo, hay un mundo espiritual contrario, y no podemos obviar que el enemigo también tiene sus funciones delegadas, tiene sus funciones establecidas, y que en estos postreros tiempos el enemigo está utilizando toda clase de artimañas para engañar aún a los escogidos. Mire, todo el mundo anda inquieto ante las señales en los cielos, y Jesucristo dijo que habrían señales en los cielos. Están viendo vírgenes, están viendo ovnis, están viendo visiones, están viendo cuentos, cruces, la foto de Jesús, la imagen de Jesús. Hermano, la Biblia dice que aún Satanás, el falso profeta y el anticristo tendrá el poder de hacer hablar a la imagen de la bestia. Entonces no debemos asombrarnos ante esto, sino más bien entrar en el proceso o permitir el proceso de adiestramiento que el Espíritu Santo quiere hacernos en nosotros. Amados, no quiero que ignoréis las maquinaciones. Es necesario que usted sea instruido, es necesario que usted sea capacitado, es necesario que usted sea entrenado para que usted logre utilizar las armas que están a su favor. Mi amigo Alberto Aciar, saludos para ti, saludos para la pastora Coti. De verdad que se han robado ustedes parte de mi corazón. Son ustedes una bendición allá en la ciudad de Caucete. Un abrazo de verdad. Saludos para ti, para la Mica, para el Max, para tus hijos. De verdad que siempre hay un grato recuerdo en nosotros. Bueno, en mí particularmente hacia ustedes. Entonces, a nosotros no nos gusta ser formados. Nos cuesta porque creemos que todo tiene la razón. Lo primero que nos enseñan en el ejército es a obedecer. Al hombre por naturaleza no le gusta obedecer. Al hombre por naturaleza le gusta ejercer autoridad, pero no le gusta someterse a autoridad. Primero piensa que todo se la sabe. Primero piensa que está preparado para todo. Y lógico que acatar órdenes no es fácil. Primero empiezan a sacarte la mentalidad de civil para empezar a meterte una personalidad, un carácter de militar. Y ese carácter empiezan a formártelo con un entrenamiento que se sale de lo común. Primero empiezan a enseñarte un orden. ¿A quién nos gusta ser ordenados? A nadie le gusta ser ordenado. Aún salimos de la vida militar y nos cuesta ser ordenados. A todo el mundo le gusta dejar las medias en el primer mueble que nos encontremos en la sala. Lo primero que hacemos al levantarnos es dejar las camas sin tender. Pero en el ejército, ya a las 4:30 de la mañana, cuando todo el mundo está en pie, limpiando el piso, tendiendo las camas, ordenando los closets, saliendo a correr. Porque ¿quién en su sano juicio se levanta a las 5 de la mañana a correr? Nadie. Entonces empieza el proceso de acatar órdenes, de rendir obediencia, de conocer que en el mundo que hay
ordenamiento jerárquico y aprender a respetar esa línea de mando que existe. Y en el mundo espiritual también existe una línea de mando. Vuelvo a repetir un texto que dije hace rato. En el libro de Romanos, la escritura dice que una es la honra del sol, una es la honra de la luna, una es la honra de las estrellas, y cada estrella es diferente en honra uno de otros. Es decir, no todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen el mismo poder, no todos tienen el mismo dominio, no todos tienen el mismo grado de fe. Es difícil aceptar que te venga a mandar otro. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no sujetamos a quien nos cae bien. Aceptamos la autoridad de alguien que nos cae bien. En el ejército te hacen parar firme y vienen y te meten un golpe en el estómago y te dicen, ¿te dolió? Tú te paras firme y tú estás acostumbrado a reaccionar ante quien a ti te golpea. Tú estás acostumbrado a reaccionar y tomar lo primero que se te viene en la mente es vengarte. Y en el ejército viene un cabo, te mete tu golpe y te dice, ¿le gustó, soldado? Y usted lo mira de arriba abajo y dice, no me gustó. Porque lógicamente tu reacción es, voy a aplicarle los 5 de la unción, voy a aplicarle la misericordia, voy a aplicarle los 5 ministerios, ¡pum! Y voy a vengarme, pero resulta que tú no puedes hacerlo porque te va a ir peor. Asimismo, sucede en el mundo espiritual. Cuando tú empiezas, mi hermana Elizabeth, bendiciones del Eterno, a toda la gente de San Bartolo, Lima, qué recuerdos de toda la congregación Palabra Viva de San Bartolo. De verdad que cada vez que voy a Lima paso por San Bartolo y ha sido de mucha bendición. Son amigos desde el año 2005 y ha sido pues un grato compartir con ellos cada vez que vamos a la ciudad de Lima. Y cuando nos enseñan a nosotros que tenemos razón, que nosotros hacemos lo que queremos, porque lo primero que decimos es, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero cuando vienes al mundo espiritual, cuando vienes al mundo de la autoridad espiritual, cuando vienes al mundo espiritual, te das cuenta que en el mundo espiritual las cosas no se hacen como tú quieres que se hagan. Las cosas se hacen porque tú rindes tu voluntad a Dios, tú rindes tus decisiones a Dios, tú rindes tus opiniones a Dios, tú rindes tus argumentos a Dios, aceptas la autoridad de alguien superior sobre ti y sabes que a medida que tú vayas asumiendo tu responsabilidad, se te va a ir delegando mayor autoridad, porque en el mundo espiritual, a medida que tú vayas obedeciendo de ese mismo grado, tú vas agarrando ese grado de autoridad y de responsabilidad de poder mover el mundo a tu favor. En el ejército empiezan a golpearte y te dice, usted está molesto, usted está herido, y tú tienes que decir no, y tienes que tener una sonrisa en tus labios y demostrar que no estás molesto, aunque por dentro quieres volver papilla a esa persona. Pero te enseñan que la autoridad se respeta. Y lamentablemente nosotros barremos el piso con las autoridades. Lamentablemente nosotros nos sentimos en el deber de rechazar la autoridad, porque nos han metido un mal concepto y un mal diseño. En estos días estaba compartiendo con un pastor del Chaco, de allá de Charata, y me decía, apóstol, ¿sabe que nosotros lo que nos enseñaron mal lo aprendimos muy rápido? Lo aprendimos bien aprendido, lo que nos enseñaron mal. Y corregir lo que mal nos enseñaron no es fácil. Desarraigar esas estructuras de maldición no es fácil, pero es necesario reevaluarnos, es necesario reenfocarnos, es necesario saber qué arsenal tenemos nosotros a nuestro favor. Sabes que cuando vos entras al mundo militar, cuando vos entras a lo militar, a vos no te enseñan tanto a enfocarte en las debilidades del enemigo. A vos te enseñan
a tener conciencia de cuáles son las armas que están a tu favor, cuáles son las armas que están a tu disposición. En este caso, cuando te vas a la rama de policía militar, a ti te enseñan los artículos que tú puedes establecer en el momento en que tú sales a ejercer tus funciones como policía militar. ¿Qué quiere decir? Hay decretos y contradecretos para ejercer autoridad en el mundo espiritual. Por ejemplo, en estados de sección, en estado de catástrofe, cuando el ejército está en la calle, un policía militar tiene autoridad para poner preso a cualquiera. Solo en estado de catástrofe y en estado de sección. En un estado de sección, un policía militar está facultado a hacer labores de policía civil. Pero si no hay estado de sección, no puede ejecutarlo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que no cualquiera puede ponerse a hacer una alcabala. Y en este tiempo, cualquiera dice, yo predico igual que el apóstol Asiar. Yo predico mejor que el apóstol Alberto. Yo me la sé mejor que él. Y sabemos que empiezan a ridiculizar las figuras de autoridad. Y lo más tremendo de esto es que nos hacemos eco de deshonra a la autoridad. Y en la guerra espiritual tenemos que aprender a honrar autoridades. No a respetar a las fuerzas del mal. No tenerle miedo a Satanás, porque hay gente que se lo pasa, pastor, es que el diablo me pellizcó, es que el diablo me miró, es que el diablo me habló, es que el diablo me atacó. Sabemos, hermanos, las operaciones y las funciones del diablo. Pero no queremos que siga la iglesia atada a no crecer, que no continúen desempeñando ese carácter, esa conducta infantil que hasta ahora muchos han tenido, sino que aprendan a madurar y a tener orden. Porque acuérdense que en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 14 dice que él puso lumbreras, la lumbrera mayor para que alumbre en el día, la lumbrera menor para que alumbre la noche, y puso lumbreras para que determinen tiempos y lugares. Y estamos viendo el aceleramiento de los principios de bendición de la palabra. Estamos viendo, hermano, la hora de la redención ya está cerca, está que suena la trompeta. Y para esto es necesario que todo vuelva al cauce, todo vuelva al original, todo vuelva, hermano, al proceso de transformación de la palabra. Llega un momento que la doctrina militar te cambia tanto la mentalidad que te hace creer Rambo, que te hace creer el súper invencible. Y cuando tú llevas esos principios al principio de la palabra de Dios, te das cuenta que tú eres invencible. Por eso es que la Biblia dice que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Que tú ves que la Biblia dice que por lo cual somos más que victoriosos. Tú ves que la Biblia dice que iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Tú ves que la Biblia dice, hermano amado, que Él nos dio toda autoridad y toda potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Que mientras que la gente se anda embobada estudiando parapsicología y estudiando los nombres del diablo y estudiando los rangos de autoridad que los demonios tienen, de Sargatanás, de Satanarael, de Arrael, de Satanariel, de todos aquellos demonios, Dios o la palabra nos enseña, uno, a no ignorar sus maquinaciones, y dos, a conocer los principios que nos autorizan a nosotros para ejercer autoridad y para mover el mundo espiritual. Para que nosotros aprendamos los principios, decretos que rigen el mundo espiritual. Que si tú estás en obediencia, por eso la Biblia dice que por lo que padeció, Jesús aprendió obediencia y se hizo fiel hasta la muerte y muerte de cruz. No es fácil aprender en obediencia. Hace 3 o 4 días atrás dije que hay 2 formas por las cuales Dios nos puede bendecir. 1, por obediencia, y 2, por disciplina. Y qué difícil es ser bendecido aprendiendo a través de la disciplina. Ser corregido a través de la disciplina te hace llevar, en el mundo militar te dice que vas a llevar más palo que gata ladrona. ¿Por qué? Porque entre más rebelde y más desordenado eres,
te va a dificultar aceptar la corrección, más vas a querer hacer las cosas a tu manera y más vas a estar como Julio Iglesias, tropezando siempre con la misma piedra. Y en cuestión del mundo espiritual, te va a costar aprender y aceptar ese propósito de bendición. Es como cuando la mujer se casa. Antes de que la mujer se case, el último consejo que la mamá le da a la mujer estando soltera es: ya sabes, no te vayas a dejar de ese sinvergüenza. Si ese sinvergüenza te llega a decir algo, tú le das con el sartén, tú le das con el rodillo de amasar pan, con eso se lo estrellas en la cabeza, pero tú no te vas a dejar. Entonces, entendemos las malas formaciones que hay. Ejemplo, de la guerra espiritual. Nosotros evangélicamente conocemos que la guerra espiritual para todo es andar echando fuera demonios, andar en una guerra con el diablo. El evangélico no ha terminado de salir de la casa, mira para un lado, mira para la otra, se asoma y empieza a atar y a atar demonios, pero no entiende, hermano, los principios de bendición que están a su favor. ¿Hay un mundo espiritual? Sí, hay un mundo espiritual. Jesucristo, el énfasis del evangelio es predicar las buenas nuevas que traigan, que establezcan bendición en quien oye y que vaya rompiendo cadenas y ataduras. Y la Biblia dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. De nada sirve que el pastor te esté echando demonios, pero si tú no asumes responsabilidad por tu vida. La Biblia dice que echamos fuera un demonio, pero cuando el demonio vuelve, ve la casa vacía y va y busca 7 espíritus peores que él. La gente piensa que el ser libre tiene que ver con que le eche fuera el demonio e inmediatamente más nunca van a ser atacados, más nunca van a ser influenciados, más nunca van a ser poseídos. Dice: ya me echaron fuera el demonio, puedo seguir viviendo la vida como yo quiero, la vida irresponsable. La Biblia dice que van a venir 7 espíritus peores a que el postrer, mire esto, el postrer estado de dicho hombre va a ser peor que el primer estado. Por eso notamos que en el periodo básico de instrucción, antes de enseñarte a disparar, tienen que empezar a formar tu carácter. Qué bueno es predicar. Qué bueno es agarrar el micrófono y pararnos. Todo el mundo dice: yo ya tengo 2 años yendo a la iglesia. Yo ya tengo 30 años yendo a la iglesia. Pastor, me tienes que nombrar diácono porque ya tengo 30 años yendo a la iglesia y yo merezco ser diácono. O yo merezco ser el tesorero. Eres más agarrado que tapa de submarino, tacaño, hermano. Lo único que das es problemas. Y aún así quieres ser tesorero. Y te pones bravo porque el pastor no te nombra tesorero, te pones bravo, te vas de la iglesia, porque no te ponen a predicar. Qué bonito, porque a todos nos gusta figurar, a todos nos gusta que nos llamen, a todos nos gusta que nos inflen el ego, que nos digan que qué bien predicamos, que qué bien profetizamos, que qué bien hacemos las cosas que estamos haciendo. Pero no hemos pasado el proceso de formación del carácter. Lógico, en el mundo de la fe, Dios no te ningunea, aunque en el ejército te ningunean. En el ejército te hacen ver como que tú eres lo último en el escalón. En el mundo espiritual, Dios primero te posiciona y te empieza a capacitar. Por eso las escuelas de ministerio, por eso las escuelas de liderazgo, por eso las escuelas de capacitación, por eso las escuelas proféticas, las escuelas apostólicas, por eso los institutos bíblicos, por eso los seminarios bíblicos. Por eso, mi amado hermano, para capacitarte, para entrenarte, por eso fueron establecidos los ministerios. Por eso la Biblia dice, Efesios 4:11 dice: y tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él fue y liberó los dones que habían sido dados primero a los ángeles, llegó, los tomó y se los dio a los hombres. Ahora, si usted no conoce, hermano, no hay nada más peligroso que un mono con hojilla. No hay nada más peligroso que alguien que no tenga un carácter formado quiera ejercer autoridad. Usted se da cuenta que gente que nunca se sujetó, cuando tienen un grado de autoridad, son fieles castros espirituales. ¿Por qué? Porque gente que nunca se le sujetó al pastor, después que llegan al pastorado, son déspotas espirituales. Son autócratas. Hieren a la gente, hieren a las personas. Usted se da cuenta que gente que no quiso aprender cómo le gusta enseñar y que nadie lo contradiga. Es inseguro, es
celoso, envidioso. Busca ridiculizar las figuras de autoridad con tal de sobresalir él. Una persona que no ha sido sanado, lo primero que hace es como cuando uno pasa el primer día en el ejército. En el primer día en el ejército, tú lo primero que piensas cuando te entran a golpes es caerle a tiros a todo mundo. Es agarrar el fusil y dispararle a cualquiera. Así sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, alguien que no ha sido formado, lo primero que piensa es en caerle a piedras al pastor, porque ¿quién es él para decirle las cosas que él está haciendo? Nuestra inquietud es traer una palabra revelada, una palabra de unción, una palabra de transformación y de autoridad, y más en estos tiempos tan difíciles y peligrosos en que estamos viviendo. Hemos soltado palabra de ánimo, se ha estado predicando como nunca antes. Estamos utilizando las redes sociales como nunca antes. Mire, ha sido una bendición el poder compartir la palabra. Yo volví a tomar tenía 4 años fuera de la televisión, volví a tomar el programa de televisión, gracias a Dios que utilizó al apóstol Elvis Muñoz, utilizó a varios hermanos en el lugar donde estaba trabajando y pudimos empezar otra vez a entrar a la televisión y ahora estamos por las redes sociales compartiendo esa palabra. ¿Por qué? Porque entendemos, amado hermano, que viene el avivamiento, viene una cosecha de almas como nunca antes. Pero, ¿qué sucede después que la gente se arrepiente? Porque nosotros hasta la saciedad siempre estamos predicando arrepentidos, arrepentidos, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, busquen a Dios, vengan a Dios. Pero resulta que como no hay un carácter formado, lo que tanto costó salvar, lo que tanto costó rescatar por no tener el carácter formado, rápidamente lo echamos afuera y le echamos la culpa al diablo. Ese se fue porque el diablo lo usó, ese se fue por esto, por aquello, por lo otro. Y resulta que no hay un carácter formado en el liderazgo, no hay un carácter formado, hermano amado. Mire, hay un axioma, hay un refrán en la milicia que dice, o las órdenes se acatan o la milicia se acaba. Escuche, o las órdenes se acatan o las milicias se acaban. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Hay un orden. La palabra Elohim, que es mostrada en el libro de Génesis, capítulo 1, 2, 3, el Eterno aparece como Elohim, tiene que ver con un Dios que ordena, que encausa. Traer orden a una vida es doloroso, nos cuesta. La Biblia dice que la palabra fue dada a la tierra, dijo Dios, produzca la tierra. Producir trae rompimiento. Formación trae dolor, doloroso ser formado. No se crea, es doloroso ser formado. Aprender a callar cuando te está yendo mal no es fácil. Hablar mal de alguien que te cae mal, muy fácil. Pero aprender a bendecirlo cuando te está yendo mal, difícil. Difícil. Qué tremendo. ¿Sabe por qué Jesús no ha venido? Porque la iglesia no está preparada como tal. Hablamos de que Jesús viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Las manchas tienen que ver con el pecado, pero las arrugas tienen que ver con el sufrimiento, tienen que ver con la formación y con el carácter. La iglesia no ama la venida de Jesús. Están amando que suene la trompeta y que nos vayamos ya. Pero resulta, hermano amado, ¿estaremos preparados en verdad para irnos de este mundo conforme al propósito de bendición que Dios estableció? Necesitamos comprender la profundidad de la palabra. La Biblia dice que Él tiene toda autoridad sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Agua, aire y mar. Es la autoridad que nosotros tenemos también. El ejecutar la autoridad que el Señor nos ha dado. Pero es necesario, es muy fácil. Los seminarios de ahora te enseñan 3 técnicas para profetizar y hablarle a la nada, 3 para poseer en el mundo físico lo que ya está dado en el mundo espiritual. Pero se nos olvida lo principal. Jesucristo vino a cumplir órdenes y propósito. Jesucristo dijo, yo no hago nada por mi propia voluntad, sino que yo hago lo que yo he sido enviado a hacer. Cuando llegó el momento, Jesucristo sabía quién era. Él dijo, yo sé de dónde he venido, yo sé a dónde voy, yo sé cuál es mi propósito, yo sé cuáles son los objetivos que tengo que cumplir.
Jesucristo sabía quién era, sabía a qué venía y para dónde iba. Pero cuando estaba antes de ir a la cruz, Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú lo has establecido. Qué difícil es obedecer a otro. No es fácil entregar nuestra voluntad, no es fácil entregar nuestras decisiones, no es fácil entregar nuestros sentimientos, no es fácil entregar nuestras suposiciones, no es fácil obedecer a Dios. No es fácil obedecer a Dios. Difícil obedecer a Dios. La Biblia dice: por lo que Jesús padeció, aprendió obediencia. Y el mundo espiritual se mueve a través de obediencia. Hermano, necesitamos ser instruidos y capacitados por gente idónea. Para eso están los ministerios. Para instruir y para capacitar. No para que diga: es que yo soy mejor que fulano de tal. Mire, Dios, hay una palabra donde dice que Dios escogió al pueblo de Israel, no porque ellos hubieran hecho méritos para que Dios los hubiera escogido por sobre la tierra, sino para mostrar que Dios era soberano y los había elegido, los había preparado desde antes de la creación para que ellos fueran su especial tesoro, pero no por méritos de ellos. El hecho de que nosotros conozcamos algo no nos hace más espirituales. El hecho de que nosotros resucitemos muertos no nos hace más espirituales, nos hace más responsables. Instruir y capacitar a la gente para que aprenda a ser responsable, para que aprenda a vivir a plenitud el propósito de bendición. De nada sirve que tú estés colmado de bienes, que tú estés colmado de dinero, pero que sea más agarrado que tapa de submarino, que el pastor tenga que estar como un policía de tránsito detrás tuyo para sacarte 4 centavos, amado hermano. Eso no tiene nada que ver con bendición. Eso tiene que ver con que tu carácter no ha sido formado. Eso tiene que ver con que todavía no has entendido la... amado, que se me olvidó ahorita el decálogo del ejército. Lo primero que había en el decálogo del ejército era: no, si soy capturado, son 10 cosas que te enseñan y dices: si soy capturado, no voy a revelar el nombre de mis superiores. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos cuando nos está yendo mal es vender a nuestros superiores, a nuestro pastor, les damos las debilidades, le mostramos las debilidades, hacemos como Cam, andamos divulgando la desnudez de nuestro padre. El pecado de Can es que él vio la desnudez del padre y empezó a burlarse de la desnudez del padre. Eso es otro tema que vamos a hablar sobre honra. Cam vio la desnudez del padre y empezó a burlarse de la desnudez del padre. A nosotros en el ejército, en la vida militar, te enseñan a que lo único que tú estás autorizado a dar es tu nombre y tu apellido. Tú no puedes dar tu rango. Pero en el plano físico, ¿cómo nos gusta decir: yo soy fulano de tal, yo viajé por tantos lugares, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo lo otro? No es malo, pero dice la Biblia que es bueno que te alaben los labios del extraño, pero no tus propios labios. Llegaron los 70, cuando Jesús comisionó a los 70, Mateo capítulo 10 y Lucas 12, pero cuando Jesús comisiona a los 70, Lucas 10 y Mateo 10, cuando comisiona a los 70, dice la Biblia que los 70 vieron milagros, vieron sanidades, prodigios, señales, maravillas. Y llegó uno y dijo: aún los demonios se nos sujetan en nuestro nombre. Y dice Jesús: no se maravillen que los demonios se os sujeten. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo vi a Satanás como fuego. Mas regocíjense que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Regocíjense en saber que si son usados por Dios, no son por méritos propios, es por gracia. Si son usados por Dios, no son por sus méritos,
es porque a Dios le plació usarte. ¿Sabe? Hay gente que es de admirar. El apóstol Alberto es un hombre con autoridad y con bendición, pero es un hombre humilde. Humilde. Las veces que yo he estado allá en Caucete, me ha llamado la atención eso. Que el cargo no se le ha subido a la cabeza. Sigue siendo un hombre humilde. Y eso es lo que mueve el mundo espiritual. Que a mayor responsabilidad, tú tengas mayor humildad. Que no vayas a ser, como dijo una vez uno, che, yo soy tan bendecido que me siento orgulloso de mi humildad. ¿Viste? ¿Viste lo que es, loco? Que mediante, amado hermano, tu conocimiento pueda ser algo y tú puedas ser preparado para la lucha espiritual y ser luz en medio de las tinieblas, porque la única forma en que las tinieblas sean disipadas es a través de la luz. Hay una anécdota que las cucarachas, cuando está todo en oscuro, es cuando las cucarachas salen a hacer de las de ellas. Pero apenas usted prende la luz, las cucarachas se esconden. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Cuando alguien está reflejando luz, y ojo esto, nosotros somos el reflejo visible de la gloria del Dios invisible. Nosotros somos luz, no porque alumbremos con luz propia, sino que nosotros reflejamos la luz de Cristo. Bendecimos a nuestro amigo Efraín Castro en Pasacaballo. Oiga, qué días de bendición allá en la ciudad de Pasacaballo. Cómo comí pescado con yuca, bastante con pescado con yuca allá en Pasacaballo. Efraín Castro Olivo. La verdad que una bendición su esposa, sus hijos. Una bendición los tiempos allá en Caballo. Así que nuestro entendimiento, tenemos que agarrar victoria cada día. Pero la revelación de la verdad es la que nos lleva a vivir en esa victoria. La revelación de la verdad es la que nos lleva a tomar los lugares. Prepararnos a tomar los lugares que ya han sido logrados y alcanzados por Jesús. Escuche esto. Mientras unos se están preparando para la conquista, y ahí gastan tiempo, mucha gente, vamos a prepararnos para la conquista. No, ya la conquista está hecha porque ya Jesús ganó la guerra, ya Jesús ganó la batalla. Hay guerras que tenemos que estar desempeñando, que tenemos que estar peleando, pero llegó el tiempo de preparar a la iglesia para que tome el lugar que le corresponde. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 19 dice, la creación gime esperando ver la exaltación de los hijos de Dios. Alemana traducida que dice, la creación está esperando que los hijos de Dios ocupen el lugar que les pertenece. Eso no tiene que ver con que se prepare para la conquista, eso tiene que ver que se vea que ellos son los alguaciles de Dios. Usted se acuerda que los alguaciles, cuando el juez hace un dictamen, ¿quiénes son los que ejecutan el embargo? Cuando un juez hace un dictamen, ¿quiénes son los que ejecutan el embargo? Los alguaciles, ¿cierto? ¿Y usted qué es? Usted es un alguacil de Dios. Yo soy un alguacil de Dios. Todos aquellos que tomen conciencia de quiénes son en Cristo son los alguaciles de Dios. ¿Cómo es esto? Porque el juez supremo dio la orden, el Elohim, que tiene que ver con juzgar, con juez, dio la orden. El Elohim selló la victoria, el Elohim logró la victoria. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice, despojando a las huestes espirituales, le quitó la autoridad a las huestes espirituales. Hay una versión de la Biblia latinoamericana, dice que él se burló de las huestes espirituales, los desarmó, los desautorizó, desarmó a las huestes espirituales, las exhibió públicamente en la cruz del Calvario. O sea que ya el decreto fue dado. Nosotros tenemos que empezar a ejecutar los decretos de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y lo que en él habitan. Al diablo no le pertenece nada. Al diablo no le pertenece nada. Recuerdo en una ocasión estaba en un lugar y a las 3 de la tarde me dijeron, vamos a orar, vamos a hacer guerra espiritual. El Señor quiere que hagamos guerra espiritual porque los satanistas empiezan a hacer guerra espiritual. Y yo le dije, oiga, ¿usted no oró en la mañana? ¿Usted no se levantó esta mañana a proclamar la victoria en Jesús, a decir gracias Señor, porque hoy es el día que tú hiciste para mí? Tuya es la tierra, tuya es la plenitud, del norte, del sur, del este, del oeste, la bendición viene a mi mano porque tu palabra lo establece. No, sí.
Y entonces, ¿por qué vas a anular dándole autoridad a lo que no tiene autoridad? Porque ¿qué le pertenece al diablo? Nada. El problema es que al diablo le pertenece lo que tú todavía no has tomado como posesión tuya. Por eso la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Le pertenecen a Jesús? Sí, le pertenecen a Jesús, pero nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces estamos llamados a tomar los lugares en los cuales nosotros hemos sido asignados. ¿Cuál es el lugar de nuestra asignación? El lugar donde nosotros estamos. ¿Cuál es el lugar de nuestra asignación? El lugar donde nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es el lugar en el cual nosotros tenemos que tomar posesión? En el lugar donde nosotros estamos. Ya ha sido conquistado en el mundo espiritual, pero necesitamos preparar a la iglesia para que ejecuten las funciones de alguaciles de Dios. Tienes que ejecutar las funciones como alguacil de Dios. Tienes que ir donde está el brujo y decirle, o te arrepentís o te convertís, pero porque en este lugar Jesús de Nazaret, en este lugar se va a hacer lo que yo determine. Yo soy una lumbrera puesta por Dios. Yo soy una lumbrera puesta por Dios. En una ocasión viene un brujo y me dice, pastorcito, ya te vas a ir de este lugar. Yo le dije, ¿por qué? Me dice el brujo, porque yo te voy a echar una maldición para que tú te vayas. Y yo le dije, vos estás loco. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo puedo orar para hacer brujería y hechicería. Y me dijo, ¿cómo tú sabes eso? Yo le dije, porque la palabra dice que a mí me ha sido dada autoridad por encima de autoridad, le dije. Y yo me sujeto. Me dice, pero te sujeto a un hombre. Le dije, no, porque la Biblia dice. Y mi autoridad tiene que ver con que yo cumpla lo que está en la palabra. Y el brujo se quedó mirándome y yo me reí y le dije, así que brujito, o te quedas quieto o ya sabes, hermano. Y no voy a reprenderte, los diablos, le dije, porque yo sé que el que no me cree a mí, que tengo la verdad, tiene que creerte a ti que tenés la mentira. Porque hay autoridades que son delegadas y la Biblia dice, creerá a la mentira, pero en algo tiene que creer. Ante el tribunal de Cristo vos no te vas a presentar sin esgrimir tus argumentos de qué creíste, has oído o a través de lo que te ha sido enseñado o impartido. Así de sencillo, mano. Eso es así de claro. El problema es que a la gente no le conviene, o al sistema religioso no le conviene que tú conozcas estas verdades. Al sistema religioso no le conviene conozca los principios que rigen, viene, hermano amado, porque al sistema religioso no le conviene una iglesia empoderada. Al sistema religioso no le conviene una iglesia que conozca su autoridad espiritual. No le conviene, al sistema religioso no le conviene que conozca cuál es su identidad y cuál es su posición en Jesús. No le conviene al sistema religioso que tú conozcas la verdad. Al sistema religioso le conviene que tú vayas al pastor para que el pastor ore para echar fuera un demonio. Al sistema religioso no le conviene que tú vayas a orar por echar fuera el demonio. Al sistema religioso no le conviene revelarte la verdad que tú tienes en Cristo Jesús. No le interesa al sistema religioso las verdades reveladas de la palabra. Nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Entonces, si tú eres más que vencedor, ¿cómo andas diciendo que el diablo te pellizcó, que el diablo te miró, que el diablo te hizo, que el brujo, que el hechicero, que el brujo te echó una maldición, que el hechicero te echó una maldición? Oiga, hay gente que anda temerosa. Mire, una ocasión yo le predicaba, una de las últimas veces que le prediqué, si usted ve que el santero, si usted ve que el hechicero le está echando brujería y le tiró una gallina una gallina muerta, una gallina negra muerta al patio de su casa, bueno, agarre la gallina, ore, reprenda, corte toda maldición, pele la gallina, échele agua caliente a esa gallina, tírala al sancocho e invite al brujo al sancocho para que coma la gallina y se dé cuenta quién es usted en Cristo Jesús. Que nada que no sea el diseño y el propósito de Dios va a caerle en su vida. ¿Por qué? Porque cuando Balaam fue a maldecir al pueblo, Balaam dijo, yo no puedo maldecir a aquel al quien el Eterno ha bendecido. Y el brujo no te puede, que ya tú estás bendecido en Cristo Jesús.
Las brujas de que vuelan, vuelan. De que existen, existen. Que la que tú le das. Si te están echando, ay, pastor, es que ya estoy cansado de tanto café que me están echando. Pasaron un viral donde dice que en China descubrieron que el café es un antídoto contra el coronavirus. Entonces, si los brujos de tu esquina te están echando café en la entrada de tu casa, agarra el café, colar el café e invitar al brujo a tomarse un café contigo y a predicarle la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado a determinar los tiempos. Tú eres el alguacil de Dios. Tú eres aquel que en el nombre de Jesús tienes la autoridad de echar fuera demonios. Tienes la autoridad para sanar enfermos. Tienes autoridad para resucitar muertos. Tienes autoridad para sanar enfermos. Tienes autoridad, mi amado hermano, para romper ataduras y ligaduras. Tienes autoridad delegada. ¿Por qué andas llorando entonces? Todo ejército, antes de salir a la guerra, debe preparar a sus soldados. Todo ejército debe preparar a sus soldados. ¿Qué tan preparado estás? Imagínense qué tan preparado estamos que el coronavirus lo tiene las 24 horas del día pegado a un celular viendo qué nuevas noticias hay sobre el coronavirus. Imagínense qué tan preparado estamos espiritualmente hablando que el coronavirus los tiene con la dotación de papel higiénico que llega al techo del baño. Oiga, el coronavirus los tiene tan asustados que el papel higiénico se ha agotado en los supermercados. Entonces, mire el grado de autoridad, la gente echando fuera demonios, pero andan las 24 horas del día pendientes de qué nuevas noticias hay sobre el coronavirus. Todo ejército debe preparar a sus soldados. ¿Qué tan preparados estamos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos a que la palabra sea esa realidad en nosotros? La Biblia dice, lo que me temía, eso es lo que me vino. Lo que me temía, eso es lo que me ha sobrevenido. Mire esto, ni siquiera el diablo. Porque el diablo para inventar el pecado necesitó al hombre. El diablo para hacer que entrara el pecado en el mundo necesitó al hombre. El hombre juega un papel importante en el plan de redención. Usted y yo tenemos un papel importante, una función importante que desempeñar en el mundo espiritual. Por eso es que al diablo no le conviene que usted conozca la verdad. Al diablo le conviene que usted esté entretenido con que le digan día a día lo que usted quiere oír. Que vengan los profetas a solamente sobarle el hombro y así te dice el Señor, así te dice el Señor, haz esto, haz esto, haz esto y ya. La cultura del microondas. Pero en el mundo espiritual, la vida de fe es una vida de responsabilidad. Es una vida de acción. Es una vida de ejecución. Es una vida de obediencia. Tú no escoges. Mire, en la democracia nos enseñan a escoger nuestras autoridades. En la democracia nos enseñan a elegir. En el mundo espiritual, tú no escoges a quién eliges. Tú obedeces a quien Dios establece. Saludamos a nuestro amigo Giovanni Marchán en la ciudad de Ureña, pastor amigo de hace años 2001, 2002. Nos conocimos con el pastor Giovanni en un congreso en San Cristóbal y de ahí hemos tenido una amistad en los años. Tú en la democracia eliges quién te quiere gobernar. Pero en el mundo espiritual tú no eliges a quién tú quieres obedecer. En el mundo espiritual tú no eliges a quién te quieres sujetar. En el mundo moderno, en el sistema evangélico moderno, tú escoges quién es tu cobertura.
En lo natural, mira, si en lo natural el hijo no elige al padre, porque mis hijas no tuvieron la capacidad de elegir quién iba a ser su padre o quién no. Ellos tuvieron que acatar que un padre les engendrara, le obedecen y son formadas, guiadas e instruidas por un padre. Y aunque crezcan, ellas siempre van a ser mis hijas. Tienen mi ADN, tienen la enseñanza, la guianza y la instrucción que yo tengo. Y ella, después que cumpla 20 años, no puede decir, bueno, yo ya cumplí mi mandato, voy a escoger a otro papá. Imposible eso. Eso es antinatural. Y hoy usted se da cuenta que la gente dice, bueno, voy a escoger quién va a ser mi padre espiritual, porque tú sabes que mi padre, el padre espiritual que yo tengo, no sabe leer y no sabe escribir. El padre espiritual que yo tengo no tiene... tú lo sabes, la unción que tiene ese tipo, ¿viste? Y la unción que tiene ese tipo no la tiene más nadie, entonces yo voy a cambiarme de cobertura. Yo voy a buscar a mi padre. Es antinatural, eso no tiene asidero bíblico. Los únicos que cambiaron fue cuando ya Juan había cumplido su función y cuando Juan ya se iba a morir. Entonces Andrés y Pedro, que eran discípulos de Juan, se fueron con Jesús, porque ya se había cumplido la misión y se había cumplido el objetivo. Pero mire esto, cuando usted llega, cuando su padre muere, ¿usted va a escoger otro padre? ¿O ya usted tiene que cumplir las funciones y roles como padres? Hay que sujetarnos, sí. Hay que estar bajo autoridad, sí. Hay que tener cobertura, sí. Hay que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas. Somos un cuerpo, no somos aislados. La Biblia habla, Efesios 6:10, habla de una jerarquía espiritual en el mundo de las tinieblas. Aún en la brujería y la hechicería, ellos se respetan. Una cosa es el brujo de barrio, una cosa es el brujo de la ciudad, una cosa es el brujo que gobierna el país. Lamentablemente, no logramos honrar o respetar la autoridad que representan los hombres de Dios. Puede estar errado, puede estar equivocado. Muchos han barrido el piso con Jiménez porque andaba vendiendo el potecito de alcohol gel en 1,000 pesos. Muchos han barrido el piso con Jiménez. Pero no se dan cuenta que aunque el hombre se haya echado sus pelonazos, que aunque el hombre se le hayan escapado sus tiros, que aunque al hombre le hayan saltado los enanitos para el monte, ese hombre ha marcado una historia. Ese hombre, evangélicamente hablando, el hombre ha logrado hacer lo que muchos otros no se han atrevido a hacer. Y serán lo que será. Pero es un hombre que está cumpliendo una función. Mire esto. Saúl había sido desechado por Dios. Saúl ya había cumplido su tiempo. Saúl había enloquecido. Mas David dijo, guárdeme Dios de yo ir a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Que Saúl está loco, pero no es el tiempo. Yo no voy a llegar al reinado por usurpación. Dios a mí me prometió que yo iba a ser el rey de Israel, y si Dios me lo prometió, Dios me lo va a cumplir. Yo no voy a tomar la justicia por mi mano. Yo no voy a romper los principios de bendición. Yo no voy a romper los principios que establecen el mundo espiritual. Todo soldado que se enlista tiene que ser formado. Todo soldado que se enlista tiene que ser formado. Qué difícil es formar. Uy, créalo, qué difícil. Me estaba recordando de uno de los lugares donde el Señor nos permitió pastorear, donde todo se resolvía a los golpes, y me mandaron a mí. Y ay, Dios mío. Qué difícil es formar y capacitar. ¿Sabe por qué? Qué difícil es formar. Hay un axioma en el hebreo, hay un misdrash, para que no se vayan, la palabra axioma tiene que ver con griego. En el hebreo hay un misdrash, o hay una interpretación
Hay un refrán que dice que no se debe perder tiempo en capacitar o enseñar a aquel que no se quiere dejar enseñar. Aquel que se las sabe todas, hay que dejarlo quieto y hay que dejarlo tranquilo. En la escolástica griega, a ti te enseñan que el discípulo busca al mejor maestro. Hay una competencia por maestro. Por eso Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. En la escolástica hebrea, el maestro elige a los discípulos. En la escolástica griega, no. En la escolástica griega, entre mejor sea el maestro, los discípulos tienen la opción de escoger al mejor maestro. En la escolástica hebrea, no. La escolástica hebrea es, el maestro escoge a quienes enseñar. Modernamente nosotros escogemos al de moda, al de más renombre, al que nos pueda catapultar. Modernamente, pero bíblicamente hablando, nosotros tenemos que escoger aquel hombre o aquella mujer que ha sido capaz de formarnos y de decirnos las verdades, no de adularnos. Cualquiera nos adula. Hay gente que a mí me adulaba. Cuando yo estaba, pastor, qué bendición, pero cuando yo no estaba predicando en la iglesia, no iban a los cultos. Cuando yo estaba, los cultos en bendición, pero cuando yo no estaba, entonces ¿qué eran? Aduladores, no me honraban. Si tú honras a alguien solamente cuando está presente, eso no es honra, eso es adulación. Porque ¿de qué sirve que tú honres a alguien cuando está frente tuyo, pero cuando él te da la espalda, inmediatamente lo estás apuñaleando? Eso es adulación, es un espíritu axalónico. Se debe pasar por el proceso de formación y capacitación para que se pueda conocer el arsenal que tenemos a nuestra disposición. Además de prepararlo física, mental y emocionalmente. Hay que estar muy preparado física, mental y emocionalmente. Si tú no estás preparado física, mental y emocionalmente, tú vas a sucumbir. Te vas a creer la última Coca-Cola del desierto. Y yo no me creo la última Coca-Cola del desierto, yo soy la última Coca-Cola del desierto, porque Jesucristo dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, pero no nos lleva a quitar los grados de autoridad. Yo a veces me río porque la gente dice, siervo, usted es un siervo. Yo le digo, no, discúlpeme, yo no soy un siervo, yo soy un hijo de Dios. No, pero es que usted tiene que ser humilde. Le dije, no, discúlpeme, verme por menos de lo que Dios me ve no me hace más humilde. Verme por menos de lo que Dios me ve no me hace más humilde. ¿Sabe qué me hace humilde? Que yo sepa quién soy y yo me mantenga tal cual yo soy. Jesucristo no necesita. Jesucristo mismo dijo, ¿a quién habéis venido a ver? ¿A los hijos del rey? ¿A quién has venido a ver? Tiene que ver con carácter. La humildad tiene que ver con carácter. Sansón tenía mucha autoridad, pero no tenía un carácter formado y terminó ciego. ¿Cumplió el propósito? Sí, cumplió el propósito, pero terminó ciego. ¿Cuánta gente no hay que tiene mucha autoridad, que tiene mucho poder, que tiene mucha capacidad, pero ha terminado ciego? Han terminado como Shakira. Ciegos, torpes, testarudos, trastes, tartamudos y sordos. Entonces renuncia a ese síndrome de Shakira y no termine como Sansón. Déjese formar. Déjese formar. No es fácil. En una ocasión estábamos en una iglesia y el pastor decía, oiga, ustedes solamente me tienen que escuchar a mí. No pueden escuchar a más nadie porque yo soy el pastor. No, hermano amado, eso es un espíritu de maldición. Eso es la transmisión de maldición. Eso es abortar un propósito. Eso es abortar un propósito. Eso es abortar un diseño. Eso es maldecir a alguien para que no crezca en el potencial que Dios lo ha llamado a crecer. No podemos ser abortivos de propósito. Como predicaba la semana pasada, Dios no ha abortado su propósito. Nosotros no estamos para abortar el propósito de nadie. Esto es guerra espiritual. Que usted sepa quién es en Cristo Jesús y se mantenga bajo humildad. Todo ejército, disposición, además de prepararlo física, sentimental y emocionalmente. Porque si tú no estás preparado emocionalmente, vas a terminar vendiendo tus principios como Esaú.
Esaú vendió sus principios porque no estaba preparado emocionalmente. A él le dio hambre y vendió su primogenitura por hambre. A él necesitaba, es lo mismo que Sansón. Sansón sabía que no podía tomar vino, Sansón tomaba vino. Sansón sabía que tenía que estar alejado de las mujeres. Ay, vivía, eso no podía ver una falda porque se iba tras ella. Sansón sabía que no podía tocar el cuerpo de un muerto, le dio hambre y agarró miel del león. Porque no tenía un carácter formado. Qué difícil. Yo siempre he dicho algo. A mí no me deslumbra que la gente haga llover fuego del cielo. A mí me deslumbra quienes tienen un carácter formado. Y en todo este tiempo que llevamos andando en el Evangelio, después de tantos años, he aprendido a reconocer a hombres que tienen carácter formado. Aquellos hombres que no hablan mucho, pero que enseñan bastante. Los hombres que hoy Dios está usando son hombres que no hablan demasiado con sus palabras, pero sí hablan mucho con su carácter y su personalidad. Mi hermano Enrique Paternina, bendiciones del Eterno sobre tu vida. Saludos a la hermana Marta. Siempre han sido discípulos de bendición. Hermano Enrique ha sido un discípulo de bendición para mí. Un hombre que en lo que más pudo siempre se sujetó y fue más allá de sus fuerzas. Hay hombres que te enseñan. Nada más con verlos. Yo recuerdo a mi apóstol Reinaldo Paredes, hermana Cintia, Leonel Paredes. Reconozco hombres que sin mucho hablarte, cómo te ministran, nada más de tu verlos, cómo se llevan con sus esposas. Cada vez que yo veo cómo se llevan con sus esposas, cómo transmiten paz y bendición, cómo son un refugio de esperanza. Este es el tiempo donde tenés que hablar menos y hacer más. Hay un Midrash, hay una enseñanza judía que dice que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. ¿Para qué? Para que oigamos más y hablemos menos. Porque cuando tú oyes, cuando tú prestas atención, cambias tu vida porque sabes dónde estás ubicado y dónde estás parado. Tienes que ser instruido para que tu carácter sea formado. ¿Sabe cuál es el problema? El mal carácter. El carácter deformado. Aprender obediencia. Había un hombre que enseñaba obediencia a través del empirismo, a través de la práctica empírica. El hombre se llamaba Andrés Millán. Todos los ministros del movimiento misionero mundial de Venezuela, del año 80 al 96, 97, todos salieron de la escuela de formación ministerial llamada Andrés Millán. Ese hombre era un hombre que formaba el carácter a través del ejemplo. En una ocasión llegó un evangelista muy reconocido a la ciudad de La Fría, Venezuela. Recuerdo yo que se llamaba Cuqui Padilla, el evangelista. Esa campaña fue en el terminal de La Fría, estado Táchira, en Venezuela, año 2000, año 92, 93. Andrés Millán me mandó a hacerme cargo de una iglesia en el kilómetro 99 de La Fría. Me mandó a colaborador, como se le llama. De las palabras no es el sonido sino el sentido. Sí, señor, sí, así mismo es, mi hermano Enrique. De las palabras no es el sonido sino el sentido. El sentido que se le ponga a las palabras que tú escuchas, el sentido que se le ponga a lo que tú estás escuchando. Y resulta que Andrés Millán, en el 93, cuando estaba Cuqui Padilla, nos dijo: nadie va a la campaña. Nadie va a la campaña. Yo fui, hice el culto. Íbamos en bicicleta como a 25 minutos de La Fría, por la noche, por la oscuridad. Y cuando yo regreso del culto, como salía a las 10 de la noche, yo me quedé un rato en la campaña. Me quedé un rato en la campaña y resulta ser que alguien me vio en la campaña y le fue con la noticia al pastor Andrés Millán. Y el pastor Andrés Millán me dijo una palabra, me dijo: Jackson, para aprender a obedecer a Dios, tienes que aprender a obedecer a los hombres.
Y yo a ustedes les di una orden. La orden era que nadie iba a la campaña. ¿Por qué fueron a la campaña? Y yo le di mi excusa y mi argumento. Le dije, pastor, porque como yo ya había terminado el culto, venía de regreso y me quedé un rato para escuchar. Usted sabe, es la palabra de Dios. Y dije, no, yo di una orden. Sencillo, me dijo, como usted no me obedeció, tiene que aprender. Si usted no me obedece a mí, que usted me ve, no va a obedecer a Dios que no ve. Qué tremendo con lo de ahora, ¿no? Ahora la mayoría de gente dice, yo no me le sujeto al hombre, yo me le sujeto a Dios. Yo con el hombre no quiero nada, yo me le sujeto a Dios. Mire, si usted no se le sujeta al hombre que ve, no se le va a sujetar al Dios que no ve. Sencillo. El hombre me dice, Jackson, andate para el cuartel para que aprendas obediencia. Andate a la milicia para que aprendas obediencia. Y sabe que la Biblia dice que por lo que Jesús padeció, aprendió obediencia. Difícil, doloroso, duro, durísimo. En otra ocasión, Andrés Millán había puesto los zapatos porque se había hecho tarde y necesitaba ir al servicio. Y ninguno de los misioneros o los que estaban siendo preparados para el ministerio, se dio a la tarea de limpiar los zapatos al pastor. Y llega y dice, si ustedes no son capaces de tomar la iniciativa de hacer algo sin que lo manden, van a ser incapaces de gerenciar la iglesia. Y a veces la gente dice, oh pastor, yo tengo mucho conocimiento, mira los títulos que yo tengo. Yo soy abogado. ¿Y usted cree que yo como abogado voy a barrer la iglesia? Señor, reprenda al diablo. Yo soy doctor. ¿Y usted cree que yo como doctor voy a ser diácono? Yo soy un hombre de renombre. Mira, en el mundo físico, tus títulos valen para desempeñar la función para la cual te preparaste. Tú secularmente puedes ser doctor, PhD, puedes tener magíster, puedes tener lo que tú quieras, los títulos que tú quieras. Pero en el mundo espiritual esos títulos no valen. En el mundo espiritual hay un solo título que vale, Hijo de Dios, redimido por la sangre con una función que cumplir. Y que si tú quieres ser grande en el mundo espiritual, la Biblia dice que tú tienes que obedecer. Porque dice la Biblia, entre los hijos de los hombres no se ha levantado alguien más grande que Juan el Bautista. Mas, sin embargo, el que sirve a sus semejantes en esta tierra, mayor que Juan el Bautista es. ¿Quieres ser mayor que Juan el Bautista? Empieza a servir a los demás. ¿Quieres ser mayor? Tienes que hacerte el servidor. Y hay un mal concepto también. ¿Por qué hay un mal concepto? Porque la gente dice, yo voy a servirle a Dios, yo quiero servirle a Dios. Y no entiende que para servirle a Dios, tienes que servirle al prójimo. ¿Vos querés servirle a Dios? Servirle al prójimo. Así de sencillo. La gente piensa que servirle a Dios es cantar. Uy, pastor, me eligieron para servirle a Dios. Voy a tocar mañana en el coro. Uy, pastor, voy a servirle a Dios. Hoy sí me estoy preparando para servirle a Dios porque me pusieron a dirigir el culto. Un mal concepto de servir a Dios. La gente piensa que servir a Dios es ir al púlpito y hacer... No, hermano, servirle a Dios es suplir la necesidad. Jesús, el más grande, lavó los pies a sus discípulos. Así mismo es, mi hermano Enrique. Jesús dijo que si yo lo hago, ustedes también tienen que hacerlo. Debes ser instruido para que tu carácter sea formado. Tienes que aprender lealtad. Lealtad. Qué difícil es ser leal. Qué difícil es ser leal. ¿Cuánto cuesta tu lealtad? La lealtad de Saúl costó un plato de lentejas. La lealtad de Sansón a Dios, las piernas de Dalila. ¿Cuánto cuesta tu integridad? ¿Cuánto cuesta tu integridad? Fidelidad y aprender a sobreponernos a las adversidades sin desmayar. No es fácil. Este virus que está ha mostrado de qué material está hecha nuestra fe. Este virus que está rondando el mundo nos ha mostrado de qué está hecha nuestra fe.
¿Dónde estamos cimentados en nuestra fe? Mire, hay un refrán. El soldado nunca desmaya, nunca dice no. Es el único hombre que pare. Siempre tiene que tener. Qué difícil es servir. Todo mundo quiere ser servido. A nadie le gusta servir. Y cuando tenemos un poquito de títulos, cuando tenemos un poquito de méritos, cuando tenemos un poquito de conocimiento, ¿cómo nos gusta que la gente nos infle el ego? ¿Cómo que nos traten bien? ¿Cómo nos gusta que nos honren? Pero ¿cómo nos gusta que nos bendigan? Pero ¿cómo nos cuesta bendecir? Nos gusta que se nos sujeten, pero ¿cómo nos cuesta sujetarnos? ¿Cómo nos gusta enseñar? Pero ¿cómo que nos hablen bien? Pero ¿cómo nos cuesta hablar bien de otros? Tiempos de formación y de transformación. Todo ejército hace una evaluación táctica de sus cualidades, ventajas y desventajas para luego hacer un trabajo de inteligencia y descubrir las debilidades de su enemigo. Lamentablemente, el ejército de Dios se preocupa más por conocer las operaciones de la que han descuidado la preparación. Y la gente piensa que preparación tiene que ver con ayuno, con oración y con vigilias. Y no sé leer lo que en verdad los capacita para la función y para la labor, que es la palabra de Dios. Los cielos fueron hechos por... los cielos y la tierra fueron hechos por el medio de la palabra. Hay gente que hoy dice, es que yo en el nombre de mi pastor, que te tiene al diablo porque así me enseñó. No, hermano, te tienes que ir. Yo tengo la autoridad para echarte fuera. Soy redimido por la sangre de Jesús, porque estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo y porque toda autoridad me fue dada. Que aquel que me llamó, aquel que me escogió, le plació por voluntad cumplir su propósito en mí y levantarme y darme autoridad. Pasamos a una evaluación de las posiciones enemigas. Hacer inteligencia. Mira, esto viene los primeros 15 días en el ejército o en la milicia. Son de entrenamiento físico, de orden, de acatar órdenes. Y después de mes y medio es que te empiezan a dar, empiezas a agarrar el fusil para armarlo y para desarmarlo. Un mes armando y desarmando el fusil y conociendo cada parte del fusil. En este caso, policía militar, conociendo cada parte de las UCI, de las armas que se pueden utilizar como un policía militar. Y a conocer cada parte de las herramientas que estaban a su favor. Después del mes y medio, es que te empiezan a hacer prácticas de tiro. 10 tiros, posición de tirador, 10 tiros, foso de tiradores, 10 tiros de rodillas. Y ya, los últimos 15 días del periodo básico es donde empiezas a hacer rondas de 90 tiros en cada posición. Voy a despedirme, voy a cortar la transmisión un rato y el que quiera, dentro de unos 20 minutos, vuelvo a conectarme para seguir transmitiendo. Bendiciones del Eterno.